Vamos a entrarle a este asunto de el caso Bermúdez allá en Tabasco, que lleva pues días acaparando la agenda política y con buena razón. Y le agradezco a Carlos Bravo, regidor, que nos acompañe justamente para tener esta conversación. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Qué gusto platicar contigo. Igualmente, ayer platicaba con Jesús Silva Herzog Márquez del asunto y pues, a ver, hay muchos ángulos para entrarle al tema. Me parece que aquí el principal es uno de congruencia, simple Ujú. congruencia, ¿no? Si uno de los argumentos narrativos más poderosos de la cuarta transformación del gobierno de López Obrador, también de la administración de Claudia Sheinbaum, ha sido la crítica de los gobiernos del llamado PRIAN y su Ujú. cercanía con intereses criminales y la falta de transparencia entre las relaciones de quienes han sido señalados y en el caso de Genaro García Luna, acusado por sus vínculos con el crimen organizado, eh, pues estamos frente a una situación igual, tal vez en una escala pues local, Ujú. estatal, pero aquí es exactamente lo mismo que le criticaban a Felipe Calderón. ¿Cómo es posible que argumentes que no sabías que tu secretario de seguridad Ujú. tenía vínculos con el narcotráfico? Y ahí yo no escuché ni a Fernández Noroña, ni a la gente de Morena, ni a la presidenta Sheinbaum decir, pausa, vamos a esperar primero a que haya un debido proceso legal, vamos a esperar a ver qué se determina por parte de las autoridades en México, no solo en Estados Unidos, y una vez que tengamos los elementos, se harán juicios. No hagamos un linchamiento mediático. Lo dice la misma gente que ha utilizado la mañanera de plataforma para linchar mediáticamente a todo mundo. Correcto, sí, totalmente, totalmente. Fíjate que, a ver, aquí hay dos cosas. Yo creo que, como dices, este ángulo de la congruencia se puede ver desde el punto de vista local, de la política local de Tabasco, pero también se podría ver en cierto sentido desde el punto de vista federal, como que de hecho el caso García Luna se queda corto. Y déjame empezar por la primera parte. Uno de los flancos de conflicto más evidentes que este escándalo exhibe, pues tiene que ver con el conflicto entre el actual gobernador, Javier May, que fue integrante del gabinete del presidente López Obrador, y los dos exgobernadores, Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, bajo los cuales sirvió Bermúdez Requena como secretario de Seguridad. Eh, yo creo que en este caso aplica de una manera muy literal lo que dices. Yo me acuerdo muy bien de, digamos, la mejor versión del reproche que el obradorismo le lanzó a Felipe Calderón respecto a su relación con García Luna era, pues mire, si usted no sabía, qué negligente. Y si sí sabía, pues es cómplice. De en uno o en otro sentido, el obradorismo fue muy hábil para, digamos, clavarle la responsabilidad política a Calderón, supiera o no supiera, porque se trataba de un nombramiento en su propio gabinete y él no podía fingir demencia. Si no investigó, si lo nombró, digamos así, con semejante ligereza, pues qué mal. Y si sabía y aún así lo nombró, pues entonces era cómplice. Yo creo que esa lógica, la lógica de ese argumento se aplica literal al caso de Adán Augusto López y después de Carlos Merino, que lo mantuvo en el puesto. Y ahí sí no tienen para dónde hacerse. Pero si nos traslada, si damos un paso más, yo te diría que en cierto sentido, este argumento es incluso, o sea, lo que está pasando aquí es peor, porque en los últimos días se ha hecho pública muchísima información sobre los antecedentes de Bermúdez, que es realmente inquietante. O sea, es un personaje que habitaba, vamos a decirle así, como en esa zona gris de los submundos criminales, de la vieja policía judicial, que de alguna manera se infiltraron en las entrañas de las alternancias, de la democracia, ¿no? De los cambios de partido en el poder y que llegó hasta acá, estuvo incluso durante 11 días arraigado, acusado de un asesinato que al final, digamos, no se le comprobó. Y las informaciones que se filtraron de Guacamaya Leaks
respecto a inteligencia militar, dicen que el ejército ya lo tenía muy bien ubicado respecto a su actividad delictiva desde 2019, Enrique. Entonces, la pregunta aquí es, todo este tiempo que pasó desde entonces, ¿qué hizo el ejército con esa información? Se la dio a conocer a los gobernadores, se la dio a conocer al presidente López Obrador, y no olvidemos además que fue apenas este 12 de julio pasado que el jefe de la zona militar, digamos, donde está Tabasco, de la zona 30, fue el que confirmó no solamente que había una orden de aprehensión y que Bermúdez Requena se había fugado, sino que ya había incluso una ficha roja de Interpol Interpol. para buscarlo y traerlo a rendir cuentas ante la justicia. Nada de eso teníamos con García Luna, ¿eh? O sea, con el historial de García Luna, cuando Felipe Calderón lo nombró, era mucho menos turbio que el de Bermúdez Requena cuando lo nombró Adán Augusto Sí, era un López. campo minado, el expediente de Bermúdez Requena, y en ese Ajá. campo minado se metió el exgobernador Adán Augusto López, y en Ujú. ese campo minado no quiso intervenir el gobierno hasta que parece hubo algún tipo de presión internacional por esta ficha roja de Interpol, ¿no? Presión internacional o presión militar, porque pues o sea, yo no creo que el comandante del jefe de la zona Sí, sí, militar sí, sí. haya actuado, digamos, ahora sí que por motu propio. Ese tipo de, digamos, a ese nivel dentro de la cadena de mando, él no puede salir a dar una declaración así si no tiene el visto bueno de sus superiores. Sí, bueno, y escuchábamos hoy en la mañana el general secretario de la Defensa decir, pues las filtraciones de Guacamaya Leaks no se tratan de información oficial, pero ahí están, a disposición Sí. de la Fiscalía Estatal y de la Fiscalía General de la Sí, República. sí. Es una declaración potente. Pues, como diciendo, pues ahí está, hagan algo. O sea, me encanta más porque claramente yo me puedo imaginar que tenían esta información, que ven que Adán Augusto López lo nombra y por supuesto que enfrentan un dilema a la inteligencia militar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vamos a pretender que no sabe y le vamos a ir a decir para informarle que sabemos? ¿O vamos mejor a otro lugar? Vamos con la secretaria de Gobernación, vamos con el presidente y le avisamos, pero no sabrá el presidente y en qué posición nos ponemos nosotros entonces si avisamos. O sea, digamos, ahí también hay un problema y otro, digamos, otro flanco de conflicto, como te decía, del primero, digamos, a nivel local. Aquí hay un conflicto, una serie de dilemas estratégicos, pues muy difíciles para las Fuerzas Armadas frente a las autoridades civiles y su pues, potencial complicidad con el crimen organizado, Sí, Enrique. E incluso, si me permites, creo que hay una tercera, todavía un tercer flanco que es el del y gobierno anterior y su relación con este. pues sí, por supuesto, Claro. y el partido, porque la presidenta fue muy cuidadosa al principio de decir, bueno, pues vamos a ver, yo le recomendaría al senador que saliera a dar su versión, ¿no? Una manera, digamos, muy polite, diremos de, oye, pues ve y sal y da la cara, ¿no? Y el senador manda un tuit absolutamente intrascendente donde no aclara nada Mm. y el domingo sale el partido a arroparlo diciendo no estás solo. Esa es la respuesta. Digamos que el primer piso de la transformación que Adán Augusto y que el partido le dan a la presidenta cuando ella empieza diciendo, pues oye, sería pertinente que el caballero saliera a dar la cara, ¿no? ¿Qué Morena saldrá de todo esto? Es una pregunta central. ¿Qué fuerzas al interior de Morena se impondrán de todo esto? Me parece, también un asunto fundamental, porque eso es lo que está discutiéndose, ¿no? Ante la idea de que hay muchas versiones, expresiones de Morena, pues Ujú. la tensión es justamente derivada de esto. Y hay una frase en inglés que me parece muy pertinente en este caso. Dicen, you can't have your cake and eat it too. No puedes tener el Exacto. pastel y comértelo Y al mismo comer. tiempo. Bueno, la versión más castiza, diría mi abuela, es que no se Castiza. puede no se pueden tocar las campanas y andar en la procesión, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, o sea, no pueden decirse purificadores de la vida pública y de pronto tener este tipo de escándalos y reaccionar así Reaccionar a ese así. tipo de Eso es lo grave aquí, escándalos. la reacción.
No Sí, está sí, solo y lo que se vio el fin de semana y el hecho de que, pues, a pesar de que se habla de investigaciones y de que se habla de rendición de cuentas, pues sigue como coordinador de los senadores de la mayoría. y bueno, la cereza del pastel es la presidenta un poco ya en una situación donde ve que pues no le responden como ella esperaba. Entonces dice, bueno, pues que la fiscalía siga investigando. Entonces la presidenta nos dice, esto queda en manos del fiscal Gertz. Eh. Ah, bueno, pues ok, seguro será justicia, ¿no? Carlos Bravo, regidor, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Enrique, y para tu audiencia.